Hoy nos toca el capítulo número 5 del libro de Esdras. El capítulo número 5 del libro de Esdras. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo Reedificación del templo. Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tagnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tagnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciendo así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y les dijo: toma estos utensilios, ven y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia,
Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vamos al principio. Dice reedificación del templo. Recuerden que el devocional de ayer, ellos estaban reedificando el templo y el enemigo se les levantó, como habíamos dicho. Recuerden que cuando Dios llama a alguien a un ministerio, al trabajar el servicio de Dios, a hacer algo que tiene que ver para el reino de los cielos, eso es algo bíblico, algo natural, vamos a decirlo así, que el enemigo se va a levantar. Porque ¿cuál es el trabajo del enemigo? Evitar que el reino de los cielos avance, evitar de que ese hijo, esa hija de Dios busque del Señor, evitar de que trabajen para la obra de Dios, de que se extienda el reino de los cielos, de que se predique la palabra, de que la gente se convierta a Cristo. Entonces cuando usted, como hijo o hija de Dios, le estén sirviendo al Señor y el enemigo se levante, comience a ver problemas, no comience a decir, ay, ¿por qué me está pasando esto? Ay, ¿por qué está pasando aquello? Porque usted sabe que el enemigo está detrás de muchas cosas. Y si usted sabe que está haciendo las cosas rectas delante de Dios, trabajando para glorificar el nombre de Cristo, para ganar almas, usted sabe que el enemigo se va a levantar. Fíjense aquí cómo Dios tocó el corazón del rey Ciro para que reconstruyera el templo de Dios. Porque recuerden, como ya habíamos leído ya varios anteriores, por el pecado siempre viene lo malo. Dios se aira por el pecado, por la obstinación, por la rebeldía del hombre. Y se aira y viene juicio sobre un pueblo, sobre una nación, sobre una persona, una casa. Y recuerden que en ese tiempo el rey pues estaba haciendo lo malo delante de Dios. Y ya Dios llegó al límite, porque Dios da muchas oportunidades para que la persona se arrepienta, muchas oportunidades. Al ver que insiste y no hay un arrepentimiento, no hay un cambio, nada, ahí pues viene el juicio. Y Dios permitió que Nabucodonosor, el rey, fuera y destruyera ya la casa de Dios, Jerusalén allá. Llegó el enemigo y destruyó todo allí. Pero como dice la Biblia, que Dios hiere, pero Dios también sana. Después llegó un tiempo donde Dios allí tocó el corazón allí del rey Ciro para reconstruir la casa de Dios. Y se comenzó a trabajar en esa visión. Se llamó a todo el pueblo de Israel que estaban dispersados, que estaban afuera, exiliados, y bueno, lo que Dios tocó su corazón, ellos volvieron para unirse como un solo hombre para reconstruir el templo. Comenzaron el trabajo. Todo bien, todo chévere, pero llegó un momento, un punto, donde allí mismo dice que el enemigo se levantó. Los adversarios, como decía el título del devocional pasado, los adversarios detienen la obra. Entonces, ¿quién es nuestro adversario? Recuerden que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. Es contra los espíritus, contra el reino de las tinieblas, lo que está operando dentro de la persona. Nuestro enemigo no es una persona, nuestro familiar, nuestro vecino, no. El enemigo es lo que está operando dentro de la persona. Esos espíritus que utilizan al ser humano para hacer mal. Entonces vemos que el enemigo se le había levantado. El enemigo hizo de su estrategia, de su astucia, para impedir de que ellos reedificaran la casa de Dios. Y por un tiempo, el enemigo lo logró. Pero al año siguiente, dice la palabra del Señor, ya está pasando lo que estamos leyendo aquí en este capítulo. Entonces dice que profetizaron. Dice el título, reedificación del templo. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías y Joildo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos.
Fíjense, 2 profetas profetizaron sobre los judíos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar, o sea, comenzaron a reconstruir la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaron. Fíjense, comenzaron nuevamente la obra. Puede ser que usted estaba trabajando para el Señor, usted estaba sirviendo al Señor, y por los mismos ataques del enemigo, por el mismo levantamiento de Satanás, pues pasaron cosas, situaciones, y todo se paró. Pero eso no quiere decir que todo allí terminó. Eso no quiere decir que hasta allí llegó todo. Fíjense lo que pasó aquí. Es cierto, se detuvo la obra por un tiempo específico, pero eso no era el final. Entonces, si usted le estaba sirviendo al Señor, si usted estaba haciendo las cosas que Dios le mandó a hacer en un área específica, y por situaciones que pasaron en su vida, usted paró de hacer eso, recuerde que ese no es el final. Vuelva otra vez, levántese, actívese y vuelva usted a trabajar en lo que Dios le había puesto. Continúe. Y vemos que en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Les enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, el cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciendo así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también le preguntamos sus nombres para hacérselos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey. Fíjense cómo ellos tienen identidad. Usted, como yo, tiene que saber quién es usted en Cristo. Usted tiene que tener identidad en Cristo. Miren cómo ellos dicen, cómo ellos se representan, cómo ellos se expresan. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Es como si usted le dijera: bueno, yo soy una hija de Dios. Mi padre es Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Creador de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. El soberano, el fiel, el justo, el verdadero. Fíjense con tal firmeza que ellos se expresan del Dios vivo. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada. ¿Por qué muchos antes? Porque ya se había edificado, pero después de la guerra que se levantó el enemigo por el pecado, pues fue destruida. Entonces la estaban en eso, tratando de restaurar, empezando a restaurarla, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron, fíjense, aquí lo está explicando, ¿ves? Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor,
Porque recuerden que Dios es quien permite las cosas. Como dice aquí, sus padres provocaron a ira al Dios vivo. Estaban en desobediencia, no se querían someter, estaban haciendo lo malo ante Dios, y Dios pues se airó y ahí derramó su ira. Permitió que el rey Nabucodonosor fuera y atacara la ciudad y destruyera todo. Entonces dice más, después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Recuerden que esas son cosas que pasan cuando ya Dios le da tantas oportunidades que ya suelta ya hace juicio en una ciudad, en una casa, en una persona. Una de las cosas que pasan allí, aparte que viene el enemigo y destruye todo lo que tiene, es llevada cautiva esa persona. Es cautiva por el enemigo, espiritualmente hablando. Cautiva su alma en regiones de cautividad. Pero dice, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Porque fue Dios quien tocó a rey Ciro, le habló para que volviera él a reedificar esa casa, la casa de Dios. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los que habían llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia, fíjense, de allá del templo de Babilonia de Nabucodonosor, y los sacaron, ¿para qué? Para llevarlos a Jerusalén nuevamente. Y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos. Desde los cimientos son las bases. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Fíjense que lo primero que hicieron fue poner los cimientos. Miren lo importante de los cimientos. Los cimientos es la base, es lo que va a sostener la casa. Hoy en día, imagínense, nosotros somos una casa. ¿Y cuál es nuestro cimiento? La palabra del Señor. Cuando alguien, por ejemplo, llega nuevo a una congregación, una iglesia, ¿qué es lo primero que se debe hacer? La persona se convierte y eso. Se le debe discipular, enseñar la palabra. Construir en esa persona los cimientos. Eso es importantísimo. Para que después la persona no sea engañada, para que la persona después no sea desviada. Que no importa las situaciones que pasen, como esa persona ya se cimentó en la palabra, nada de lo que venga, como dice la Biblia, está sobre la roca. Viene tempestad, viene tribulación, lo que sea, y esa casa no es arrastrada. Entonces ahora espiritualmente, nuestros cimientos, antes era físicamente, recuerden que físicamente estaban hablando del templo de Dios físico, una casa física, que ahora, hoy en día, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada de la casa de Dios y santo nuestro cuerpo. Y los cimientos de nuestra casa, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, es la palabra. La palabra de Dios, hay que enseñar la palabra. Sembrar esa palabra en las personas que estamos atendiendo, discipulando. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, y que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Claro que sí. Él al chequear, claro que van a encontrar allí toda la información, los libros, porque todo se registra. En esos tiempos bíblicos todo se registraba de una manera escrita, todo. Pasaban los años y años y todo quedaba registrado. Se buscaba y allí estaba escrito toda la descripción de lo sucedido. Entonces aquí vemos la importancia y el no desanimarnos. Aquí vemos ese otro detalle.
Recuerden que en esta vida nada es fácil. En esta vida hay que perseverar, hay que luchar, hay que ser constante en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque otra vez hablamos, el enemigo se levanta en contra de la iglesia de Cristo, en contra de esos hijos de Dios, en contra de las personas que quieren ser obedientes. El enemigo se levanta y hace de todo para que usted no ore, para que se quede dormido. El enemigo se levanta y hace de todo para que usted no lea la palabra. El enemigo se levanta y hace de todo para cuando vengan los devocionales usted esté durmiendo, se quede dormido, para que se le olviden los devocionales, para que no vaya a la oración. El enemigo usa de estrategias. Ese es su trabajo. Pero nuestro trabajo es perseverar, luchar, no darnos por vencidos, sabiendo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el Señor nos fortalece para avanzar, para seguir adelante. Pase lo que pase, nada nos puede detener. Tenemos que avanzar. Es como cuando usted está corriendo y usted se cae. ¿Qué pasa? Usted se cae, se limpia, se raspó la rodilla, se limpia uno la rodilla. Si hay que echarse algo allí, se echa, pero hay que seguir adelante. Así mismo son los caminos del Señor. No nos podemos detener ante nada. Se presenta una cosa, lidiamos con eso y ya, y para adelante. Se presenta otra cosa, no importa lo que se presente. Lidiamos con eso, enfrentamos eso y para adelante. Para atrás nada, retrocediendo nada. Siempre con la mirada en Cristo. No nos podemos apartar ni a diestra ni a siniestra, siempre para adelante. Y recuerden siempre que dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Entonces, si en algún momento usted le estaba sirviendo al Señor y dejó de servirle por cosas que pasan en la vida, el enemigo se mueve por aquí, el enemigo se mueve por allá, y usted dejó de hacer lo que estaba haciendo, no se aflija, no se deprima por eso. Vuélvase a activar, levántese, métase en ayuno, ponga todo en ayuno, en oración, y pídele a Dios que le ayude y vuélvase a activar. Vuelva a trabajar en la obra. Siempre y cuando todo sea en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le manda hacer, no lo que usted quiere hacer, no lo que usted siente que debe hacer, es lo que Dios quiere que usted haga, la voluntad de Dios. Porque en todo tenemos que buscar siempre la dirección de Dios, hacer lo que Dios quiera que nosotros hagamos, no lo que nosotros humanamente queremos hacer. Y vuelva, levántese y siga adelante. Se detuvo por un tiempo, por cosas que pasaron, no importa. Vuélvase a activar. Allí hubo. Se tuvo que parar, el enemigo se levantó allí, se levantó. Y por un tiempo logró que se detuviera la obra. Pero eso no era el final. Eso no es el final para usted. Fíjense que pasó un tiempito. Al siguiente año, dice allí la palabra, allí comenzaron otra vez la obra. Entonces lo importante de la perseverancia, de la constancia, de que los problemas a usted no lo derriben. Usted siempre debe pensar que todo ser humano, todo hijo o hija de Dios tiene que pasar por desierto, tiene que pasar por pruebas, tiene que pasar por aflicciones. Pero eso no es el fin. Eso es parte del proceso, parte del camino. Nunca tire la toalla, persevere. A menos que sea Dios mismo que diga ya, porque tengo algo nuevo para usted, ya porque ya terminó ya esta etapa. Siempre las cosas dirigidas por el Señor, guiadas por el Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque todas las cosas están en tus manos, bajo tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre, Dios, tu misericordia. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que seas tú produciendo fruto en cada uno de nosotros, haciendo por uno, Padre. Y sellamos esta preciosa palabra con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.